Así es, y ahora en el bloque de entrevistas del Gigantes vamos a hablar de un tema muy interesante, porque quizá usted no sabe, pero las personas que padecen de alguna deficiencia auditiva en nuestro país, hoy en día no pueden, por ejemplo, llamar a pedir un delivery de pizza o hacer una consulta telefónica por justamente la deficiencia que padecen. Bueno, esto podría terminarse a raíz de esta iniciativa que vamos a conversar con las personas que entienden mucho de eso. Estaban con nosotros Laura Riveros, que va a ser de intérprete, nuestra ex compañera, ya no venía más a visitarnos un poco. Bueno, ahora volvió Laura. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, también está con nosotros Miguel Goiburú, que es supervisor técnico del Centro de Relevo. ¿Cómo se llama esta iniciativa? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Perdón, Marcelo Goiburú. Marcelo Goiburú. Hacemos la corrección entonces también ahí para el Zócalo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco qué es lo que quiere decir el Centro de Relevo, cómo va a funcionar, las personas que están viendo el programa también que puedan entender de qué sirve y cómo va a ponerse en práctica este proyecto. Sí, realmente hace un año que estamos ya trabajando en el Centro de Relevo. Ese es un sistema que podés ingresar a través de una página web y dentro de esa página web están todos los datos. Trabajan 10 intérpretes de lengua de señas. Esa persona sorda que se comunica con el intérprete le da un número de teléfono para que llame y el intérprete hace de voz de la persona sorda. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿La gente tiene que llamar a un número de teléfono? ¿Hay un sitio web donde uno puede entrar? ¿Cuál es el mecanismo, digamos? www.centroderelevo.gov.py. La gente ingresa a ese sitio web, lo puede hacer desde un smartphone, la computadora. ¿Cuál es la plataforma habilitada? Ahora realmente se puede ingresar solamente a través de las computadoras, pero estamos trabajando ya en un sistema para ingresar desde los teléfonos inteligentes. Hace un año empezamos a trabajar, tuvimos el apoyo del gobierno de Taiwán, del gobierno anterior, y ahora estamos trabajando directamente con la Secretaría Técnica de Planificación para que las personas sordas puedan acceder al Centro de Relevo a través de los teléfonos. Y también eso permite, por ejemplo, que yo vaya a una tienda y una persona oyente no me pueda entender, yo le muestro mi teléfono y desde el teléfono se hace una interpretación en línea y el intérprete hace mi voz. Claro, porque hay de hecho también aplicaciones, tengo entendido, Laura, de eso de que ayudan también a las personas con una deficiencia auditiva que puedan comunicarse escribiendo y el teléfono lo hace audible, ¿verdad? Tenemos dos sistemas realmente dentro. Uno es por cámara web y el otro es, por ejemplo, una persona que no tenga cámara puede llamar directamente a través del chat de texto. Y pueden ser utilizadas por dos tipos de personas con discapacidad auditiva, las personas sordas y las personas hipoacúsicas, que son las que tienen resto auditivo. Interesante esta propuesta. Ahora, para financiar esto, me imagino que tuvo un costo importante, quizás no habrá sido demasiado, pero ¿cuánto costó? ¿Quién, digamos, dispuso de los recursos para que eso se pueda llevar a cabo? Algo que yo sé, también la Asociación Paraguaya de Sordos tenía en mente hace mucho tiempo. Hoy, hace un año, están trabajando ya con esta iniciativa que es, de hecho, loable, ¿verdad? Ese servicio ahora es gratuito para la comunidad sorda. Cualquier persona sorda puede ingresar. La responsabilidad actual es de la Secretaría Técnica de Planificación, en este momento que tiene una alianza con Copaco. Yo quiero agregar, fue un proyecto presentado por la comunidad sorda al gobierno de Colombia. En Colombia tenemos una federación de sordos, que es la FENASCOL, y ellos ya tienen el Centro de Relevo desde hace muchos años. Entonces, gracias al gobierno de Colombia, la APC, que es la Agencia Presidencial de Cooperación Colombiana, se pagó todo el tema de asesoría de las personas sordas de Colombia que vinieron a Paraguay, y también personas sordas de Paraguay viajaron a Colombia. Pero eso es lo importante de este Centro de Relevo, que no fue solamente un programa de un gobierno, sino que es una política pública. Comenzó hace 3 gobiernos y eso fue cambiando de gobierno, pero el Centro de Relevo continúa, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la sostenibilidad del trabajo. Así es. Apoyó el gobierno de Taiwán también en la compra del sistema del software. Sí. Así es. Muy interesante la propuesta, Laura. Yo espero que
también, no sé, hasta la última visita, ¿verdad? Que vuelvan a visitarnos aquí en El Gigante para comentarnos acerca de esta propuesta, porque de hecho la gente que está viendo el programa y que tiene algún problema auditivo pueden ver el zócalo que aparece abajo de su pantalla. El sitio web es www.centroderelevo.gov.py, ahí lo pueden anotar y tienen que ingresar nada más para usar esta interesante iniciativa del Centro de Relevo. Y seguimos con más noticias luego de una breve pausa aquí en El Gigante. Volvemos enseguida.